A ver, la salud tiene que tener el faro puesto en la equidad colectiva. La salud es la llave de la equidad colectiva. Que la salud no sea una cuestión de un número o algo mecánico, sino poder involucrarse un poco más. Veo que la posibilidad de construir salud existe a la par o solo si existe un proyecto que la contenga. Estábamos todos paralizados y ahí había movimiento y una respuesta a esa crisis global, si quiere, una respuesta colectiva. Es un cambio, es un antes y un después el entrar a la posta. Te lo puede decir cualquiera de los integrantes del lugar, porque no solamente es un ambiente de trabajo, sino es una familia. Por ejemplo, la Colo habla de que su vida se transformó. Yo creo que estoy completamente de acuerdo, la mía también. Y transformando nuestra vida también podemos intentar transformar algo de la vida de los demás. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Carubini y les doy la bienvenida al segundo episodio de Voces por la Salud. Continuamos con el segundo episodio de Voces por la Salud. Hasta ahora hablamos de múltiples miradas, de experiencias situadas en la ribera, pero también de anécdotas que vienen de la Facu. Definimos salud entre todos y todas, pero pregunto, ¿quién decide qué es salud? ¿Entra en juego el poder que tenemos o que no tenemos para decir qué es la salud? Es un tanto amplio lo que proponés. Por ahí está bueno que quien quiera interrumpirme y dar su opinión está bien. Yo creo que veníamos charlando un poquito recién que por supuesto que hay diferentes saberes y todos los saberes son cuestionables y todos los saberes suman, siempre suman. Pero por supuesto que la sociedad y en general los medios de comunicación han puesto el ojo en diversos actores o actrices para desarrollar lo que piensan sobre un determinado tema como es tan importante como es la salud. Nos ha pasado a nosotros que por estar, por ejemplo, eventualmente en un lugar, si se quiere, importante, la Facultad de Ciencias Médicas, una facultad tan importante también en la República Argentina, o trabajar en lugares un tanto también renombrados como el Hospital Centenario y demás, es mucho más sencillo que venga alguien a preguntarnos qué es la salud. Sin embargo, yo no tengo las respuestas ni mejores ni peores que tiene cualquiera de mis compañeros o compañeras que está acá. Sí tengo una mirada que tiene sesgo, eventualmente tiene sesgo, por lo tanto, para mí, yo tengo una respuesta para esto, es la salud. A ver, nosotros tenemos más posibilidades de tener un micrófono abierto para hablar, nos pasa, vamos a la televisión, vamos a la radio un montón de veces o vienen a hacernos notas. Sin embargo, tenemos solo una pequeña porción de respuesta. Lo otro no lo tenemos porque yo en la pandemia, por ejemplo, estuve a cargo de la parte de infectología en el Hospital Eva Perón, de un hospital modular que se construyó en un tiempo récord y que en otro tiempo récord vimos que se moría gente a pasto. Esto yo lo viví. Vi un lugar árido que no tenía nada, de golpe vinieron algunos materiales chinos, se construyó un hospital, de golpe ya teníamos 30 muertos. Pero esas personas que se murieron no se murieron solamente por el COVID, se murieron por la condición que tienen de vida. Por lo tanto, yo tengo una realidad sesgada de lo que es la salud en la pandemia. Y no soy un actor principal ni por las tapas. Soy una partecita más de un andamiaje que se construye desde un montón de otras historias mínimas. Pero sí es verdad que el micrófono lo teníamos más nosotros. Al respecto de esto, me parece que sería importante retomar el título del capítulo del podcast, que es epistemología. La pregunta principal que se hace la epistemología es por el conocimiento y cómo éste se construye. Me parece importante rescatar acá algo de lo que decía Juan Zamaja sobre el conocimiento, digamos, científico puntualmente, ¿no? Lo que decía Damián viene a colación de esto, en el sentido de que cuando hablamos muchas veces de salud, somos los médicos, digamos, quienes tenemos puesto el foco, pero esto no es, como también dice él, del todo así. Entonces, Samaja lo que plantea al respecto del conocimiento científico es la cuestión de un sistema de creencias que está validado socialmente
pero que no es algo eterno ni inamovible. Entonces, me parece importante tener esto en cuenta para incorporar otros actores. Retomar esto de la definición de salud como capacidad de lucha contra las condiciones que limitan la vida. Y contra esas condiciones, no solamente, y digamos, menos mal que no es así, no solamente los médicos luchamos contra eso, también el pueblo toma la salud en sus manos de alguna manera, como decía otra persona también, y bueno, y hace con eso algo, digamos, y quizá con un mayor grado de eficiencia que los médicos. Bueno, estamos viendo, Damián hablaba cómo en un hospital se gestó de la nada. Bueno, aquí también, en este lugar, no había un centro de salud y hoy lo hay. Y no es gracias a los médicos que ese lugar está ahí, sino que es gracias a que los vecinos y el pueblo de ese barrio tomaron la decisión de que ese lugar exista. Y hoy lo sostienen y lo sostenemos, los profesionales también, pero no es sin ellos. Entonces, yo creo que cabe la pregunta a los que participaron, ¿cómo ven esta cuestión de este supuesto monopolio de la academia, digamos, con respecto a lo que es el conocimiento científico y lo que es la salud? Hay algo que dijiste, Juanma, que me genera curiosidad y que tiene que ver con esta voluntad que genera cosas. Y bueno, me pregunto cómo desde todos los roles que están acá representados, cómo esa voluntad eh, fue afectando, digamos, esta construcción y este proyecto de salud, en particular la posta y bueno, y en general en nuestras vidas. Nos pregunto eso. Para mí está bueno nombrar a algo que hemos leído bastante en la Facu, que es el sistema médico hegemónico, que tiene algunas características que me parece que son transversales a nuestra cotidianidad y que quien nos escuche se va a sentir representado. Cuando uno habla de salud desde la medicina, así, digámoslo, hegemónica, siempre se habla de una salud individual, de una salud biológica, que de fondo hay un tamiz mercantil, ahistórico. No se habla de un pueblo, no se habla de una historia. Muchas veces se dejan de lado las emociones, las espiritualidades. Entonces, a mí me parece interesante repreguntarle o poner en cuestión esa salud, que es un poco la que nombraba Damián, que está en boca de los médicos. Que también otra característica que yo le sumaría, que no está descrita por los autores que la teorizan, es que está apurada. Es una salud apurada. Yo creo que cada uno que hoy en día va a un efector de salud padece ese apuro con el que es atendido, y quien trabaja del otro lado padece el hecho de trabajar permanentemente apurado. Y el apuro de alguna forma es coercitivo y te forja determinadas dinámicas que son coercitivas, que no habilitan un montón de cuestiones en el marco de pensar un otro. Entonces, yo creo que preguntas que le haría a la salud hegemónica, en esa relación también que estamos nombrando entre saber y poder, que muchas veces la educación popular, yo a un curso con Panuelo en Rebeldía, que el otro día discutíamos eso, ¿qué relación tiene el poder y el saber? ¿Cómo se vinculan? ¿Qué habilitan y qué inhabilitan? Yo le preguntaría por el deseo, le preguntaría por la necesidad como vector, como guía, le preguntaría por el poder, que siempre se disfraza o se esconde, y por qué. Y le preguntaría finalmente por el amor también. Creo que es algo que le está faltando a nuestra concepción de salud, por lo menos a la que venimos practicando desde el ámbito más profesional. Bueno, me quedo con esto último que vos decís, Andrés, y ya que está le pregunto a la Colo,
Esto del amor, ¿no? Retomo esas palabras. ¿Vos pensás que hay amor ahora ahí en la posta, en el barrio La Ribera? ¿Creés que las cosas se hacen con amor? Por ahí escuchando a los profesionales, a Juan y a Andy, por ahí son muchas palabras así como que se me entrevieran en la mente. Por ahí nosotros hablamos como más fácil, como quien diría. Eh, pero, no sé, por ahí pienso que no es lo mismo hablar nosotros como agente sanitario que hable un profesional sobre la salud. Obviamente nosotros no somos quien para dar un diagnóstico ni nada de eso, pero estamos para brindar. eh, Son, no sé, un montón de cosas que se me vienen a la cabeza porque como que pasa una película de cada vez que hablamos con un vecino o cada problema que surge en la posta. Como hoy decía Andy, yo soy la cara visible del lugar y soy quien tiene que absorberlo primero. Eh, con el tiempo supimos cómo eh, separar sería lo, lo sentimental a meternos en el problema, pero nos enseñaron eso, pero yo nunca lo aprendí. Soy una persona muy sensible y siento que cada problema, cada cosa que llega a la posta es parte nuestra. Eh, Amor es lo que sobra en la posta. También hay peleas, obviamente, como en todo lugar, pero amor sobra y es un lugar, como ya te dije, el que entra no quiere volver a salir porque es un equipo distinto, una forma distinta de trabajo. Eh, no lo veo solamente, eh, como te puedo decir, en algo que se basa solamente en el horario de trabajo, en el empezar y el terminar, nosotros seguimos. Eh, con Yami tenemos un teléfono que está en las 24 horas del día prendido y cualquier vecino o cualquier persona puede comunicarse con nosotros y nosotros estamos ahí presentes. Por eso te digo que yo creo que amor es lo que más surge en ese lugar. Y sin amor no podríamos estar ahí. Muy bien, y me imagino que, bueno, entonces es algo que también percibe, por ejemplo, Andrea Poggi, que, bueno, va a la posta y no sé, ¿qué sentís vos cada vez que vas? Para mí, bueno, tomo la palabra que ha dicho la Colo, que es una familia eh, a la cual me gusta ir y participar y también ver a las personas que la integran y hasta las nuevas agentes sanitarias, que hay una nueva camada, también ver la transformación de ella, su crecimiento, su formación. Yo también traigo un poco esto de pensar desde la facultad y aquellos que estudiamos medicina también preguntarnos, poder indagar otras formas también de ver la salud, de poder acercarnos a lugares así como la posta, eh, de no pensar en las personas o el paciente, que es alguien individual. eh, Se me viene la frase nadie se salva solo, por eso yo, o sea, por lo menos mis convicciones y mi forma de pensar es siempre en lo colectivo, siempre apoyándonos unos a otros. eh, y yo creo que yo sigo participando del proyecto de la posta sanitaria eh, y también, bueno, de la asociación civil que se formó eh, con la idea de apoyar y acompañar el proyecto. Siempre me parece fundamental. Y me gustaría invitar a todos los estudiantes y a todos aquellos que quieran conocer el lugar a acercarse. Yo los escuchaba y no podía parar de pensar en responderles, que en estos tiempos tan complejos, siempre le decimos a los chicos en la facultad, en este tiempo tan complejo donde está el Instagram, el Facebook, la computadora, escuchamos hablar de Word, el celular, todo esto que nos inunda, que nos acerca, nada nos vincula. Y estos son proyectos que vinculan. Y vincularse en el año 2025 es más valioso que el mismísimo oro. No hay otra cosa más valiosa que el vínculo eh,
el vínculo genera cualquier cosa que querramos. Por eso yo los escucho y veo que han generado unos vínculos increíbles, que me parece que eso se lo van a llevar hasta el último día de sus vidas y los va a trascender, por supuesto. Y esa sería la gran ventaja y el objetivo que tienen. Así que bárbaro. Sí, no, yo creo que el impacto que tiene la posta para el que entra, creo que estamos quizás siendo redundante en esto, pero cada uno lo va diciendo desde su lugar. Porque uno, desde el sentido común, diría, los estudiantes, siendo estudiantes o de la academia, fueron a enseñar. Eso es lo que uno se suele imaginar muchas veces, o lo que se suele decir. Y nosotros, el impacto que tuvimos subjetivo de aprendizaje y, y de lazos vinculares afectivos ahí adentro, es alucinante. Eso es tremendo. Y nos pasó a nosotros desde nuestro lugar y a cada uno de una forma distinta. Y a los vecinos que estaban ahí desde otro lado. Y a la vez yo creo que hay algo que es el común denominador, que es la posta y su universo, que permite expresar y abordar la diferencia. Que eso es algo, me parece que tiene clave ese lugar, que es el vínculo con la diferencia, cómo se vincula con la diferencia. Hay algo muy fecundo de la posta. En base a esto que dicen de su experiencia en la posta, cada uno desde su origen, digamos, y con su recorrido hasta llegar hasta ahí, ¿qué es lo que tiene la posta que no hay en otro lugar, justamente? ¿Qué es eso que lo hace diferente? Yo creo que es el vínculo y la paciencia que tenemos en escuchar al otro. Nosotros nos abrimos como si fuera alguien de nuestra familia, o sea, no nos importa eh, quién es o cómo viene. Eh, También los vecinos tienen mucha confianza con nosotros y eso creo que es algo que no se compra, se gana, se gana. La confianza creo que se gana y los vecinos del barrio nos tienen muchísima confianza, por eso hoy somos lo que somos y estamos donde estamos y de la forma que estamos. ¿Qué es lo que hay que seguir aprendiendo en todo este camino hasta ahora? Yo creo que la ternura, eso es algo para seguir aprendiendo y trabajar todos los días. Y creo que es algo de esto que decía la Colo, digamos, que sintetiza, digamos, el por qué nadie que vaya a la posta, digamos, sale siendo el mismo. Creo que esa es la cuestión, digamos. Muy bien, y Juli, vos antes hablabas de, bueno, puede ser tu rol en lo sanitario, en la salud, desde tu lugar como cineasta. ¿Qué cosas elegís mostrar de lo que empezaste a ver en la posta? ¿Qué cosas crees que es necesario que se vean justamente y que se puedan divulgar? Bueno, por lo pronto, todas estas palabras que mis compañeros traen, como la paciencia, la ternura, eh, creo que en el lenguaje que manejo yo, que es el audiovisual, visual, un poco creo que logra reflejarse. Eh, Pintamos, me acuerdo, un mural en la Facu nosotros, como parte de estas tareas creativas que incluyen a la salud construida por la posta. Y, y creo que de alguna manera tiene todo esto, porque fue construido colectivamente, lo pintamos todos. Y, y bueno, el arte tiene esa capacidad sensible de conmover y conmovernos. El lugar geográfico, el lugar institucional donde se emplazó la pintura, es muy, muy paradigmático. De ahí viene la medicina hegemónica. La medicina hegemónica, que es un poco lo que decía la compañera, ¿no? No entiendo lo que dicen. La medicina hegemónica es un poco, no se entiende la letra. Eso es medicina hegemónica. Uno tiene que entender por los lugares donde está que eso es lo que nos viene por dentro, que nos invade, que, no, que nos cuesta desembarazarnos, pero bueno, con estas actitudes y con esta transgresión, comillas, del arte,
venir a hacerlo ahí tiene para nosotros un placer enorme. Nos seguimos desconstruyendo y tiene un mensaje muy lindo. Tal vez extender puentes entre esos lenguajes y esas formas de Sí. entendimiento de la realidad, el rol. Sí. Esto de poder ir hacia un lado, pero también volver y que otra persona que está del otro lado pueda venir a donde estoy yo. O no, por ejemplo, Andrea, justo, mira, te interrumpí el mate. Pero esto bueno, de lo que encontrás en la facu, de cómo lo trasladás y qué es lo que vos aprendés en la posta que quizás en la facu no aprendiste. Y sí, uno de bueno, también yo creo que tiene que ver con las particularidades de cada persona y cuáles son sus intereses y qué lo mueve también, porque quizás uno hay veces que no puede tener la capacidad de correrse de lo establecido o de no cuestionarse ciertas cosas y no buscarlas tampoco, que puede pasar, pero desde mi lado yo siempre digo, siempre invito y siempre trato de promover que todos de alguna manera también se cuestionen o por lo menos investiguen o conozcan otras personas o traten de dialogar, o sea, de que por ahí en medicina nosotros nos enseñan, yo digo, historia clínica, hacer una anamnesis, pero quizás también probar con la escucha activa, probar con preguntar otras cosas que hacen a la persona, porque quizás en el motivo de consulta, cuando uno pregunta qué le está pasando a esa persona, quizás el dolor, un dolor abdominal o un dolor en alguna parte es lo de menos y le está pasando otras cosas, que quizás en la historia clínica nosotros no tenemos una opción de poner, esta persona quizás le pasa esto también. Pero bueno, a lo que voy es eso, de poder transformar lo que aprendemos en la facultad y poder ampliarlo, poder transformarlo y bueno, la palabra ahora se la paso a Juan Manuel. Bueno, lo que dice André es tremendo, digamos, cómo se contrasta con la realidad de todos los días en el consultorio, en la posta. Digamos, en estos tiempos que corren, bueno, se me viene a la cabeza una historia que podríamos llamar un caso clínico en el lenguaje académico, de una mujer que consulta por un dolor de pecho y cuando uno interroga, lo que pasaba era otra cosa. Digamos, esta mujer que era madre me relata que hacía una semana que no le podía dar de comer a sus hijos, que le estaba dando pan con mate cocido. ¿En qué historia clínica anotamos eso? Bueno, y hablando de historia clínica, que es algo que, bueno, que muchas veces uno lo aprende en la facu, también en la facu entonces tenía lugar este mural que se pintó, que quizás para alguien que lo escucha por primera vez queda como medio encriptado en dónde está ubicado. No sé si quieren aclararlo nuevamente, en qué espacio de la facultad y por qué hablamos de esta polaridad entre la hegemonía que alguna vez se enseñó, que se enseña y que viene a chocar con este nuevo mural. El mural está ubicado en el pasillo, apenas voy a ingresar por la puerta principal, doblando a la izquierda, que es el pasillo de anatomía normal. La anatomía es una de las disciplinas que nosotros estudiamos en los primeros años, que desde antaño es una de las materias más crudas, rígidas, frías y exigentes. También nos hace sufrir mucho a la hora de rendir. Ahora ha cambiado el plan y se ha transversalizado de otra forma, pero cuando uno dice anatomía en medicina, habla de lo rígido, necesario, pero meter esa bola de colores en ese pasillo frío, de esqueletos, de muchas veces rigideces déspotas, nada, es meter un gol de visitante en la Bombonera. Agregó porque yo soy más viejo. Yo cursé hace 31 años anatomía. Dentro de cada aula donde se hizo toda esta intervención, había mesas donde se ponían los cadáveres para estudiar. O sea, yo para que la gente que escucha entienda, y allí arriba está anatomía patológica, donde están
todos los preparados que muestran las enfermedades, digamos, hay toda una cuestión allí que, bueno, para contextualizarlo es importante, ¿no? Solamente no es un mural. Por ahí los chicos que están en la universidad lo ven como algo pintado, pero si supieran lo que significa para la gente del barrio ese mural, para nosotras, los agentes sanitarios, que fue algo, no sé, muy pero muy emocionante porque por primera vez en la ciudad pudo entrar nuestra ciudad, Villa Gobernador Galvez, pudo entrar a la Facultad de Medicina. Eh, Fue algo muy, muy importante, muy relevante en ese sentido. Y tener el mural de nuestro barrio eh, plasmado en esa pared y aparte nuestros nombres, como si fuéramos, no sé, creadores de algo que nunca iba a suceder, es algo terrible. Siempre estuvimos agradecidos con todos de los chicos, al decano, a todos los que nos abrieron la puerta de la universidad a poder darnos ese lugar, porque la mayoría de los que estamos en la posta somos mamás, eh, muchas personas como yo, me incluyo, que estoy terminando la secundaria, nunca pensamos que íbamos a poder ni siquiera entrar a un aula, conocer la universidad. Hoy tener la posibilidad de estar, ser parte de ellos y estar incluido en ese lugar es muy, muy importante. Por eso también están invitados a que en algún momento el que pueda conocerlo sería muy lindo. Y ya que estamos invitando, vamos a invitar también a ver el docu, que el documental está subido en YouTube, así que está para todo el mundo. Se llama La Posta de la Ribera. Y bueno, y retrata un poco el periodo inicial de la posta. Cómo empezó, cómo se fueron convocando las primeras vecinas, la formación. También, bueno, le pone un poco de imágenes a de lo que estamos hablando. Rostros a algunos de los protagonistas. ¿Qué otros rostros que quizás hoy no están acá también tiene su voz en salud? Que quizás, bueno, desde su lugar cada uno, por ejemplo, esto del espacio de formación de agentes sanitarias, ¿qué es lo que pueden haber aportado, creen ustedes? Y la formación fue una idea que surge a partir de la necesidad. Y un poquito el deseo también, pero principalmente la necesidad. Nosotros éramos 7 estudiantes y estaban las chicas del comedor, la Sole, la Cami y la Q. Y bueno, había que encarar el tema de la pandemia, era abril y no sabíamos cómo abordar el barrio. Sí teníamos la certeza de que no queríamos encerrarnos en el comedor, en los consultorios de friselina que habíamos fabricado y que eso sea el abordaje de la pandemia. Entonces empezamos a salir y esas salidas que iban de punta a punta del barrio, que son más o menos 2 kilómetros a la vera del río entre Swift y Paladini, nos fueron contactando con los vecinos y los mismos vecinos nos fueron dando primero una dimensión real de cuáles eran los problemas, que no eran los que nosotros creíamos que eran los problemas, y por el otro lado, una serie de soluciones y propuestas para abordar esos problemas. Por ejemplo, nosotros insistíamos mucho con el barbijo y ellos insistían mucho con el trabajo y la falta o la imposibilidad de realizarlo. Y a la hora de encarar el tema de los barbijos, muchas de las vecinas se ofrecieron con friselina, si se las conseguíamos, a fabricarlo. Y esas mismas vecinas después nos empezaron a plantear algunas cuestiones que les gustaría aprender o poder, aprender para poder abordar dentro de los problemas cotidianos que tenían en salud en el barrio, como las heridas de los pescadores, la presión de sus familiares, el cuidado de sus hijas en la anticoncepción, la violencia de género, los problemas de consumo. Bueno, y así se fueron dando como genuinamente distintas necesidades que nosotros las fabricamos como en pequeños talleres improvisados. Y cuando terminamos el año y habíamos hecho 10 talleres, por así decirlo, y teníamos un grupo de vecinas que son las primeras, las pioneras agentes, que también era un número de 10, y que nos decían, bueno, ahora,
¿cómo sigue esto? Y nosotros, ¿y cómo sigue esto? Y bueno, vamos a ver cómo sigue. Y ahí fue que empezamos a hacer algo un poco más formal y estructurado con la universidad, con la Secretaría de Extensión Universitaria. Hicimos un curso, que fue el primero, que fue el segundo en realidad, el primero de extensión, el segundo de agentes, que tuvo 22 encuentros, creo, y dos congresos internos, bien articulados, bien pensados. Y ahí invitamos a muchos de los docentes que conocíamos, de trabajadores del sistema de salud, de distintos trabajadores en general, que nos dieran clases, pero nosotros le marcábamos bastante la cancha en la metodología que queríamos usar para generar los espacios pedagógicos. Entonces nos apoyamos mucho en Pichón Rivière, en Paulo Freire, en Vygotsky y en nuestra propia experiencia y las demandas de los vecinos, y a partir de eso estructuramos ese curso que fue para mí fabuloso. No sé, Colo, vos, qué recuerdo tener. Para mí fue una experiencia que, bueno, se ve en el documental y a mí fue fabuloso, fue fabuloso. Hasta el día de hoy para mí sigue dando fruto y sigue dando recuerdos y perspectivas ese curso, y después se volvió a repetir y siempre salía mejor, eso era lo lindo. Y quién sabe cuándo se va a volver a repetir, yo creo que en cualquier momento se viene. El año pasado fue el último. Pero no sé vos, Colo, qué recuerdos te trae la cosa. Re lindos. Sí, éramos muchas y siempre vamos quedando un grupito más chiquito, pero somos las que andamos. Tenemos dividido el barrio, sería cada agente sanitario tiene su sector, y en su sector somos conocidas como las que podemos medir la presión, como las que podemos avisar qué día están los médicos. O sea, los mismos vecinos nos van buscando. Eh, es algo que no se ve en otros lados, porque yo sé que en Villa Gobernador Galvez no hay más agentes sanitarios que nosotros. Por eso somos los que estamos marcando una forma distinta de trabajo, y todas compañeras. Para pensar problemáticas de salud, porque nosotros pensamos en la presión, pensamos en las embarazadas, pero yo creo que ustedes tienen una virtud que supera a la de otros roles, que por ejemplo pueden pensar en problemáticas más estructurales del barrio. Pues nosotros, yo por ejemplo como médico no puedo hablar mucho de las cloacas. En cambio ustedes, me parece que la zanja, que si se quieren, falta un médico, yo como médico lo puedo pedir, pero creo que ustedes han logrado. Sí, la falta de agua potable, que es lo que siempre, más en la época de verano, es el problema más grande que hay en el lugar. Y bueno, es de un lado a otro, porque hay momentos que no hay agua y hay momentos que hay mucha agua, que son las inundaciones, cuando se tapan los zanjeos y hay que correr, hay que abrir el comedor con Sole, que es la que siempre está ahí dispuesta, eh, porque es como ya te digo, el lugar no se cierra. Hay un horario, sí, pero si llueve, el comedor se abre y se prende la hornalla y se empieza a hacer un guiso. Es así. Sí, es mucha la problemática. Ahora en verano fue el dengue, las ratas, son muchas particularidades de problemas, no solamente la salud, como quien se dice. En base a todas estas problemáticas, estas dificultades quizás, ¿qué tipo de desafíos viviste vos, Juan Manuel, al acercarte a la posta? Y bueno, en principio la distancia que hay entre lo académico y la realidad, sobre todo la realidad de un territorio tan complejo como la Ribera. El desafío es permanente, digamos. Esto que antes le contaba a Andrea, cómo trabajar cuando los recursos que tenemos como médicos no sirven o no son eficaces contra lo que vemos en el consultorio. ¿Cómo le podemos recomendar a una persona diabética que no coma harinas si lo único que puede pagar y puede comer son fideos, son torta frita, o sea, es harina y grasa, digamos? Entonces, frente a eso, digamos, ¿qué podemos hacer, digamos, como profesionales?
todos esos desafíos, digamos, son cuestiones de todos los días, muy cotidianas. Lo mismo que decía la Colo con el tema de las inundaciones, con el tema de las ratas, con el tema de otras enfermedades como la tuberculosis, ni que hablar de la cuestión del consumo. Son problemáticas que atraviesan todo el territorio y frente a las cuales no tenemos, desde el punto de vista de lo propiamente médico, no tenemos muchas veces los recursos para hacerle frente. Y es ahí donde, bueno, se pone en cuestión este modelo que antes mencionaba Andrés, de la hegemonía médica, y donde empezamos a necesitar pensar la salud como una cuestión integral y comunitaria, donde empieza a cobrar sentido el trabajo de las agentes, donde, bueno, se empieza a ver toda esta cuestión que venimos charlando. Bueno, justamente en base a todo esto que vos mencionás, ¿qué es lo que le estaría faltando hoy en día a la posta sanitaria en el barrio La Ribera? Y desde el punto de vista, si se quiere, del recurso humano, bueno, faltaría un pediatra, que bueno, que hace poco se incorporó una compañera que está viniendo 2 días por semana, pero bueno, la demanda de pediatría es enorme, hay muchos niños en el barrio y bueno, es la principal demanda desde ese punto de vista. Yo creo que también la cuestión edilicia es importante. Estos consultorios que mencionaba Andrés de Friselina han evolucionado ahora a unos biombos con lona, pero digamos, sigue habiendo, digamos, esta cuestión que muchas veces repercute en la consulta porque la confidencialidad, digamos, es importante y se escucha todo, digamos. Que bueno, también tiene sus beneficios en algún punto, pero bueno, para el tema de la intimidad y eso no estaría siendo suficiente. Entonces, bueno, yo creo que quien debe ponerse a la cabeza de esta cuestión es un poco el Estado, digamos, que ha hecho algo, ¿no? Porque, bueno, es quien nos paga el sueldo a los profesionales, pero yo creo que estas cuestiones, digamos, son cuestiones políticas en materia de salud pública que se tienen que tomar decisiones y bueno, que haya o no haya un pediatra es una decisión política, que haya o no haya un médico es una decisión política, que haya o no haya una pared es una decisión política. Entonces, bueno, yo creo que el desafío y lo que se ha podido hacer hasta ahora tiene que ver con esto también, con que los vecinos no esperan más a que venga un político a prometerles nada, han decidido hacerse cargo y llevar adelante este proyecto. Y bueno, yo creo que hay que seguir por ese camino y hacer posible lo necesario. De esta manera damos por finalizado el segundo episodio de Voces por la Salud. Nos encontramos la próxima para hablar sobre la posta sanitaria Ramón Carrillo en el barrio La Ribera. La producción de este podcast cuenta con el apoyo y financiamiento del programa provincial Eureka, promovido por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe. Fue grabado entre junio y septiembre de 2025 en los estudios de Infosoberana, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Agradecemos la asistencia técnica en estudios de Fabián y Malvina y a todas las personas que hicieron posible la realización de este ciclo. El Centro de Salud Ramón Carrillo, conocido popularmente como la Posta de la Ribera, es un centro de salud comunitaria, ubicado en el barrio de Pescadores La Ribera de Villa Gobernador Galvez, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Cuenta ya con 2 producciones de circulación, un libro que recopila algunas de las experiencias de sus fundadores y participantes, y un documental disponible en YouTube, editados en los años 2023 y 2024 respectivamente. Si querés conocer más acerca de este proyecto, nos podés encontrar en Facebook e Instagram como La Posta de la Ribera.